Como pueden ver, la fluctuación de voltaje es difícil de poder entender, así que hemos luego sacado un promedio y luego de aquí está el promedio, porque también tenemos la posibilidad de sacar desviación estándar, varianzas y otros, ¿no? Pero el promedio está bien y esto lo vamos a convertir a resistencia, porque lo que estamos midiendo es voltaje, y lo que les decía, la ecuacióncita de conversión de voltaje a resistencia es esta de acá, del divisor de voltaje. Una vez que despejamos la resistencia del termistor R sub T de esta ecuación del divisor de voltaje, y tenemos este despeje porque estamos trabajando con 5 voltios y 10.000 ohmios de la resistencia que comparte con el termistor el divisor de voltaje. Entonces nos vamos a ello. La view. Tenemos acá la view y a continuación hacemos esa operación, pero fíjense que nos va a tomar mucho tiempo hacer operaciones matemáticas, porque después de eso tendremos también que convertir esa resistencia a temperatura, y la ecuación es realmente muy extensa, esta de acá. Entonces vamos a aprovechar de otra propiedad que tiene la view, de poder usar eh, partes de programación línea a línea, que tal vez nos impediría hacer FPGAs, de hecho, pero en este caso de situaciones se puede aprovechar, y es esta de aquí. Vamos a Express nuevamente y vemos en Express, vamos otra vez a Express, nos vamos a aritmética y este de acá. Aquí tenemos fórmula, es para poder usar de una vez una fórmula. Vemos acá y aparece como una calculadora. Entonces aquí vamos a hacer la variable de entrada, el voltaje, o la fórmula en realidad. Nos vamos a ver el PowerPoint donde tenemos la ecuacióncita, que relaciona la resistencia del termistor con el voltaje. Hacemos control copiar y nos vamos a la view, colocamos acá, control V. Y esto es la formulita, pero aquí dice inválida la fórmula porque no estamos tomando en cuenta esto. X1, X2, ninguno de ellos. Lo que estamos usando es un voltaje. Entonces colocamos voltaje mayúscula aquí y ya está perfecto, ya lo reconoce, y ponemos el OK. Bien, entonces hemos sacado con esto el voltaje. El resultado es la resistencia, no la entrada, es el voltaje. Vengo por acá, conectamos, y esto de aquí tenemos la lectura de la resistencia, y podemos poner otra lectura. Entonces aquí el resultado, ¿no?, es la resistencia. Por lo tanto ponemos otro indicador, aquí podemos buscar otro indicador numérico, y lo ponemos acá, resistencia termistor promedio, ¿no? Pero ya con eso yo creo que está bien, en ohmios. Bueno, dejamos eso ahí. Voltaje medido, lo que está haciendo acá, voltaje medido, es esto lo que no hemos colocado, es un dato, ¿no? Voltaje medido es acá, este de aquí. No nos ha aceptado. Tenemos muchos modos ahí. Esto lo colocamos. Es la salida de aquí en realidad, lo que estamos haciendo. Esto es lo que tenemos que emplear. El voltaje promedio, y también está mal. Tenemos que sacar la salida. Entonces sacamos de aquí la salida, también lo borramos. Eso de aquí. Y este es el voltaje promedio. Esperemos que aparezca el KZT, ya apareció, entonces hacemos la conexión al voltaje. Ya, está un poco escondido, pero está en su sitio. Y aquí tenemos el resultado. Acá damos la resistencia que estamos midiendo y colocamos a la salida. Este es el resultado. Podemos hacer otra vez otra prueba para ver si está funcionando bien. Y aquí vamos. Este es el voltaje medido, 2.9, y esta es la resistencia en ohmios. Si toco con mi dedo el termistor, este valor va cambiando, como pueden notar. Ya, entonces paramos y continuamos con
con la siguiente parte, que es ahora encontrar el valor de la temperatura del mistor en función de la resistencia que hemos, ya hemos calculado. Entonces proseguimos con el cálculo de la temperatura conocida a las resistencias del termistor. Otra vez hacemos uso de las fórmulas. Nos vamos a Express. Tenemos acá en la parte de aritméticas y matemáticas la calculadora o fórmula. Esta no es una forma ortodoxa de programar en LabVIEW, pero para casos extremos sirve. Le quito un poco de velocidad porque estamos haciendo una programación línea a línea como hacíamos con C. Y ya no tendríamos la posibilidad, como dije hace un rato, de hacer programación de FPGA de esto. La formulita la tenemos acá. Es en la siguiente línea. Es esta, que ya la tenía lista en el formato que usa LabVIEW. Fíjense, para potencia son 2 asterísticos, a diferencia del MATLAB donde se usa el gordito. Control copy. Nos vamos nuevamente acá. Y vamos acá, lo copio en vez de X1. Bueno, nos sale error porque la entrada es en realidad R, que tenemos que indicar acá. R mayúscula, que como ven es este de aquí. Coloco R y ya lo acepto. Ya tenemos la fórmula 2 y la resistencia entra por acá, por la entrada, ¿no? Esta es la entrada, que es este valor de aquí. Entonces conectamos la resistencia y aquí ya tenemos el valor de la temperatura. Ya de una vez tenemos cuánto es la temperatura en grados Kelvin. ¿Por qué en grados Kelvin? Porque esta fórmula está para grados Kelvin. Vamos a hacer entonces un operador para de una vez convertir a grados centígrados. Entonces, para convertir a grados centígrados tenemos que sumar, mejor está 273. Entonces hacemos el operador desde esta sustracción. Vamos acá, entramos el resultado y tenemos que colocar aquí una constante que es 273. 273. Y la salida será la temperatura en grados centígrados, y aquí podemos colocar un indicador nuevamente, este de acá, y le llamamos temperatura grados centígrados. Y ya está. Esto lo acomodamos allá para que podamos hacer la conexión fácilmente, y con eso vamos a ver cómo nos va. Aquí hay un problema, esto lo sacamos a un lado, y esto solamente necesitamos trasladar aquí. Ya lo hemos trasladado y tenemos ahora la temperatura, y a continuación vamos a hacer correr. Ya está, 18 grados centígrados. En este momento voy a tocar el termistor con mis dedos y vemos que la temperatura del mismo ya empieza a subir. Está un poco frío el ambiente, no estoy tan caliente, pero fíjense, sube la temperatura igualándose a la temperatura de mis dedos. Entonces, ahora vamos a añadirle el aspecto más importante de un data logger, que es la posibilidad de almacenar estos datos en un archivo. Entonces hacemos doble clic en el diagrama de bloques y nos vamos a este símbolo de un símbolo de un disquete que muestra donde se puede, como se pudiera grabar la información. Aquí es escribir un archivo que se ha medido. Colocamos acá y lo vamos a almacenar entonces en un file. Podemos colocar, digamos, aquí grabar, por decir, en el escritorio. En el escritorio ahí lo vamos a grabar directamente. Me parece bien que le vamos a poner un nombre, temperatura medida. Ya, ese va a ser el nombre dentro del escritorio. Ya está aquí, temperatura medida. Y vamos a hacerlo en un archivo del tipo Excel. Y vamos a mantener por defecto estas otras características que podemos escoger, y viéndolas bien podemos digamos, elegirlas de acuerdo a alguna conveniencia, pero con esto está bien y ponemos OK. Ya está.
Por lo tanto, la señal se la introduce por acá, que es la temperatura. Y esto ya nos permite obtener datos en un Excel. Aquí tenemos las posibilidades de hacer reset, de hacer habilitación, de mensajes de error, algunas tareas, nombres de archivos que podemos cambiar. Pondremos un habilitador, entonces pondremos un control, crear un control, de manera que se dé esa habilitación en el momento que gustemos. Aquí está. Este es habilitador de datalogger, del archivo. Entonces aquí le hacemos doble clic, le llamamos habilitador. Habilitador datalogger o Excel. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer cosas de nuevo y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces ya está corriendo. Tenemos aquí la temperatura, fíjense, se mantiene estable nuevamente en 18.15 más o menos. Y vamos a habilitar desde este momento la toma de datos en el momento que toque el termistor. Entonces ya vemos que está empezando a incrementarse y lo deshabilitamos una vez que lleguemos, digamos, a 21 grados centígrados. Y con eso tendríamos ya todo el registro. Y lo paramos ahí. Eso es. Entonces podemos también parar el programa. Podemos parar el programa e irnos al escritorio y mirar en el escritorio si está ese archivo. Lo buscamos en notas de la oficina. Aquí está temperatura medida. Entramos aquí y podemos registrar en un archivo Excel las medidas obtenidas. Fíjense cómo ha ido subiendo desde 18.15 hasta 20.54 grados. Minuto a minuto ha ido teniendo este registro. Podríamos añadir después a esto la hora y la fecha, pero con esto ya pueden ver que hemos obtenido ya un datalogger. Podríamos con estos registros sacar un promedio o hacer un gráfico estadístico, como ustedes ya saben, insertar por ejemplo un gráfico, y con eso ya tendríamos fíjense cómo va variando la temperatura. Los registros podemos tener de ese modo. Sí, eso es lo que el desarrollo de cómo ha ido cambiando la temperatura. Bien, entonces con eso habríamos concluido la exposición.